Concretamente me lo he dejado sin diferencial. Sin diferencial porque se trata de un cuadro caldera, donde el cuadro está en la caldera y donde, esto es una cosa específica aquí en el esquema unifilar, podríamos haber visto, o podríamos ver, buenos días Manuel Nicolás, buenos días, el escritorio remoto, realizar y trabajar con la herramienta, ¿sí? Ok. Bien, pues decía que esta línea cuadro aparentemente parece que está sin esquema unifilar, perdón, aparentemente está sin el diferencial en el esquema unifilar, pero efectivamente yo ya sé que llevamos un subcuadro a caldera, por lo tanto en este subcuadro es donde se encuentra el diferencial. Son cosas puntuales que nosotros debemos conocer. Bien, pues dicho esto, fijaros cómo hemos puesto, decía, un diferencial en cada uno de los circuitos. Esto lo hago así porque me da gusto de hacerlo así, ¿de acuerdo? Es más caro que poner un diferencial, lógicamente, en cabecera, ¿de acuerdo? O hacer agrupaciones como hemos visto durante el curso. Bien, esta moda, iba a decir, esto lo hago yo así, cualquiera puede hacerlo de otra forma. Insisto que los esquemas unifilares, salvo esto que hemos estado viendo del alumnado, no tienen mayor detalle que el que nosotros queramos darle, ¿de acuerdo? Por otro lado, me preguntáis ciertas cositas que me vienen a la cabeza, como es el poder de corte, ¿sí? El poder de corte del aparato se calcula cuando le damos a cortocircuito. Yo pongo aquí 6000, ¿de acuerdo? Resulta que regalamos unos días y resulta que el poder de corte de este aparato es de 6 kiloamperios y este de aquí es de 4,5. Yo no quiero tener de 4,5. De hecho, los de 4,5 son más caros y normalmente no se instalan, aunque lo pongan en el esquema unifilar, y se instalan de 6 kiloamperios. La forma que tenemos, porque fijaros que en la ventana de datos tenemos lo que es la sección mínima, lo vamos a ver enseguida, donde es Manuel Ortega, buenos días. Decía que estamos viendo lo que es este esquema, donde nos encontramos con este dato. Aquí tenemos este dato. Esto es un circuito cualquiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde aquí tenemos este dato, tenemos el dato del coseno de phi, tenemos el dato, tenemos las protecciones. Bien, lo que trato de deciros es que en ningún sitio nos encontramos con indicarle la potencia de cortocircuito mínima, máxima, es decir, aquí no nos encontramos, fijaros cómo tengo. Pregunta que me hacía Isabel respecto a la regulación. Bueno, pues fijaros cómo yo tengo aquí datos y en ningún momento veo un poder de corte mínimo, máximo, etcétera. ¿Verdad que no? Bien, pues la única forma que nosotros tenemos, a mi entender, de controlar lo que es el poder de corte del aparato, es decir, de lo que nos sale aquí, lógicamente es cálculos, cortocircuito es, como decía, el valor que tú colocas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que tú colocas aquí, por supuesto, te va a marcar un máximo, es decir, no te va a poner de poder de corte más pequeña de esa, desde luego en ese punto, ¿sí? Aquí está ocurriendo una cosa que la está poniendo más pequeña, ¿por qué? Por efectos de cálculo. Donde vemos aquí la intensidad de cortocircuito calculada es de 4,42, lo estamos viendo aquí, por lo tanto coloca 4,5. Pero la pregunta clara es, ¿cómo puedo yo hacer para que no me coloquen los de 4,5? Los de 4,5 no te los va a colocar siempre y cuando nosotros entendamos que esta herramienta funciona por unas comprobaciones o realiza unos cálculos y comprueba, por ejemplo, en cuanto a protecciones, fácilmente lo vais a entender cuando yo tengo una protección con su intensidad nominal de 4,5, perdón, de 0,5 para manual térmico, de 1, de 2, de 3. Es decir, aquí hay una escala de valores, una escala que lógicamente está puesta aquí por algo y es porque estos son las intensidades nominales de los pequeños interruptores automáticos, de los PIAs. Habéis preguntado qué diferencia hay entre automático y manual térmico. Bien, estáis viendo en pantalla cómo tenemos fusible, manual térmico, diferenciales, interruptor de corte en carga, contactores, relés, guardamotores, elementos de control, pero no hay automáticos como tal. Fijaros qué curiosidad. Mientras que en condiciones reales, en cualquier línea de ellas,
tendremos aquí lo que es fusible, guardamotor, pam, pam, pam. Y en condiciones generales, en simbología gráfica os lía porque aquí tenemos manejo térmico y interruptor automático. Y claro, me preguntáis, ¿qué es un manejo térmico? ¿Qué es un interruptor automático? Bien, con la idea de establecer aún más lo que son los conocimientos, nosotros estamos poniendo, estoy concretamente lo que son estos anexos, donde os comento las protecciones eléctricas, por ejemplo, donde os comento que estamos viendo los térmicos, cómo trabajan las distintas curvas. Bueno, pues ya insisto que en cursos más largos, donde son cursos de más horas, donde doy más teoría, pues vamos explicando todos estos puntos, ¿de acuerdo? Aquí os lo dejo para que leáis, cualquier duda o consulta que queráis hacer lo hacemos, yo iré poniendo vídeos y más información, insisto que este campo va creciendo día a día, con vuestra ayuda y con la nuestra, donde ahora mismo estáis viendo, por ejemplo, protecciones eléctricas. En cuanto a protecciones eléctricas, aquí tenemos toda la gama de una marca en concreto, de Legrand, donde todas estas dudas, fijaros, interruptores automáticos, magnetotérmicos y diferenciales. Bueno, pues como estáis viendo ya el dibujo, te está indicando que el interruptor automático no es ese pequeño pía, donde estamos viendo que tenemos información de cada una de estos elementos, cómo funcionan, cómo trabajan, en qué rangos, etcétera. Como veis, toda esta información técnica sirve de apoyo, insisto que iremos mejorándola y perfilándola, regulando la información que aquí en el campo, donde en esta ocasión veíamos pues estos elementos. Bien, esto volcado a la herramienta, ya estáis viendo cómo sí hemos diferenciado lo que es el símbolo, mientras que en las... Bueno, pues vemos que efectivamente tenemos manejo térmicos, diferenciales, interruptor en carga, pero no tenemos más de los automáticos como tal. Los manejos térmicos hasta los 2000, 1600, 1250, 1000 amperios de intensidad nominal. Como podéis apreciar, esta tabla va de intensidades nominales, ¿de acuerdo?, de los distintos elementos, bien sea manejo térmico, bien sea diferencial, bien sea... Lo estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tabla, ¿de acuerdo? La podemos modificar nosotros. Yo si quisiera un diferencial, fijaros que están hasta 63. He visto por ahí algún diferencial de 80 amperios de algún fabricante. Bueno, pues si quisiéramos modificar o añadir algún elemento, no introducimos marcas, pero si introducimos valor 80 amperios en diferenciales, lo salvamos. Aquí tenemos la palabra botón con la palabra salvar, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Esto concretamente lo que va a hacer es guardar, y fijaros cómo trabaja esta herramienta, aprovecho para enseñarlo, donde en un segundito que no lo estáis viendo porque no lo dejo ver, Windows, donde lo que quiero ver es que esta es la instalación del programa, el programa se instala aquí, y fijaros todos los ficheritos que se generan. Bueno, pues estos ficheritos son la información, este magnetos.dar concretamente, un ficherito por pub o en el blog de notas, veremos que es un ficherito de texto. Esto aquí no apreciéis nada, no quería enseñaros este tal cual, pero tenéis información de todos los elementos aquí guardados. Bueno, pues estos ficheros son los que efectivamente controlan vuestros datos en la base de datos que estamos viendo. Estos ficheritos se generan y se salvan dándole al botón salvar, y ese ficherito es el que, claro, si te vas a otra herramienta que está instalada en otro ordenador, no tendrás aquí el 80. ¿Por qué? Porque solo lo marca o lo dejan marcado en el ordenador en el cual estás trabajando. Por eso os enseño el tema de los ficheros. Estos ficheros son modificados aquí sobre la carpeta de instalación de la herramienta. Por tanto, ya debéis saber cómo vosotros podéis ampliar o modificar información. Que no queréis que os pongan automáticos de 6 más bajo de 6 amperios, o el de 6, que el más pequeño sea el de 10 porque es el más barato, económico, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenéis que hacer desde aquí. ¿Sí? Y volviendo a una de las preguntas hacia la compañera, el poder de corte. ¿Cómo yo quito el 4,5? Pues aquí no tienes más secreto que quitar el 4,5 de esta forma. Yo le doy
al 0, salvo, valor a 0, le decimos que sí, se va a quedar en 0. Si no quiero dejar el 0 porque está feo, fijaros cómo le quito incluso el 0 con la tecla, la flecha hacia la izquierda, salvo, es decir, ya el primer elemento me lo ha quitado, salvo, ¿de acuerdo? Salvo, y ahora teóricamente si yo le doy a calcular el proyecto y le doy a calcular el cortocircuito, teóricamente me coloca valor de 6 como estáis viendo en pantalla, porque en la base de datos no existe el de 4,5. Esto es así de crudo y así de sencillo, que es así como trabaja la herramienta. Es decir, ella va a buscar elementos que están en la base de datos, elementos como son las protecciones, ¿de acuerdo? Como son las secciones. Si yo no quisiera trabajar, y fijaros que esto no me lo habéis preguntado hasta ahora y lo voy a dar por preguntado, porque imaginaros que yo tengo una instalación donde su sección es de 1,5, por ejemplo, de 2,5, en este caso de 1,5, etcétera. En definitiva, lo que os voy a enseñar es lo que pone en las condiciones generales. En estas solapas, que yo todavía no he entrado. Dimensiones de canales y bandejas. ¿Sí? Enseguida lo repetimos donde lo he cambiado. Os decía que Fernando me hace una pregunta por el chat o me comenta por el chat si puedo repetir dónde lo hemos cambiado. Sí, efectivamente lo he hecho muy rápido y ahora lo vais a ver. De lo que se trata es que vosotros sabéis que la herramienta que os estáis viendo en pantalla, en RTF, en base a esta formulación te da unos cálculos, ¿sí? Los cálculos que te da, lógicamente, basándose en la introducción de datos que hemos hecho o hemos realizado, fijaros, nosotros tenemos aquí el cálculo efectuado, ¿sí? Decíamos que él va a comparar cada uno de los circuitos ¿ya? Con lo que sería estas comprobaciones. Galán también me pregunta dónde coger la base de datos. La base de datos está en el menú proyecto, base de datos. Ahora volvemos a ellos. Lo que os estaba diciendo es que de cada circuito realiza estas comprobaciones. ¿Dónde echa mano para saber la intensidad? Porque la intensidad de cálculo, con la formulita, dándole tu potencia al circuito y dándole la longitud, él te la calcula. Eso es muy sencillo. Pero ¿dónde va a echar mano de las intensidades nominales de las protecciones? Pues va a echar mano, va a buscar en la base de datos. Esto está en proyecto, bases de datos. Hasta ahora he hablado un poco de ellas. Lo dejo siempre para el último día porque vosotros, para el último día, para cuando es la ocasión, y vosotros estáis viendo una base de datos donde la información que veíamos en la tabla de las y sus zetas, pues la tenemos aquí grabada. Esto viene de las tablas que veíamos y estos valores son modificables por vosotros. Vosotros compruebáis un valor en la tabla modifica un valor, o la norma 1 en este caso, ¿de acuerdo? Modifica un valor y vosotros modificáis el valor aquí si no recibís el cambio por parte nuestra. Y esto lo que me vengo a decir es que nosotros cambiamos, vosotros podéis cambiar también, salvando, ¿sí? Es guardada en estos ficheros. Según donde toquéis, se guardan unos ficheros o se guardan en otros ficheros, en otro fichero. Estos ficheros, por supuesto, vosotros no los tenéis que tocar. Estos ficheros vienen ya, por supuesto, vienen grabaditos, no los tenéis que tocar, pero en definitiva lo que os trato de decir que son programas con las bases abiertas, con la información abierta, que vosotros como usuarios en cualquier momento, fijaros los factores de corrección, pues en cualquier momento podéis modificar. ¿Sí? Pues las protecciones también vienen marcadas su intensidad nominal, puesto que, como decía, nosotros debemos realizar una búsqueda de la intensidad nominal de la protección más adecuada. Si en el circuito puesto un manejo térmico, el programa lo que va a hacer con esa intensidad de cálculo será buscar, lógicamente, un elemento aquí introducido. ¿Qué pasaría si no tuviera el de 10? Pues que no te colocaría el automático de 10, te colocaría el de 16. ¿Qué pasaría si yo no quiero, qué pasa si no quiero poner elementos de 32? Pues que lo puedo quitar perfectamente. Esto es lo que os trato de decir, que vosotros estáis controlando un poco también lo que es las protecciones, el poder de corte, etcétera, como es el caso del poder de corte de los automáticos o fusibles. El poder de corte
está aquí marcado. Antes teníamos 4,5. Yo lo podría poner 4,5 también. Fijaros que yo me puedo añadirle un automático ahora otra vez de 4,5. ¿De acuerdo? Le doy a salvar. El 4,5 por supuesto lo pone el primero de la fila porque es el más pequeñito. Y ya lo hemos puesto otra vez. Ahora cuando le doy a salvar, salgo de aquí y vuelvo a calcular, el programa me va a colocar el elemento, en este caso vuelvo a colocar el de 4,5 porque sí está en la base de datos, ¿de acuerdo? Isabel Leal me dice o me pregunta, pero la modificación de datos se quedan grabadas para siempre o solo para el proyecto que estamos realizando. Los datos para el proyecto que estamos realizando son los que van en las condiciones generales. El chat, respecto a los datos que nosotros cambiamos según donde los cambies, los ficheros que te estoy enseñando son los ficheros que el programa va a utilizar y esos ficheros ponen la información en esta base de datos. Por lo tanto, es para siempre, como un diamante. Esto es para siempre. Siempre y cuando estés trabajando con esa herramienta en esta carpeta con estos ficheros. Esos ficheros son los que ahora bien, si tú te vas con esa obra, tú te vas a otro ordenador, ¿de acuerdo? Y ya trabajas con otro ordenador. Ese ordenador, si no tiene la modificación de la base de datos, por supuesto que no te respetará esas modificaciones, porque esas modificaciones se realizan desde el programa hacia estos ficheros que os estoy comentando. Por lo tanto, si tú quisieras o es costumbre trabajar en casa y trabajar en la oficina, modificación que hagas en la base de datos o en cualquier dato de la herramienta o programa que tienes instalado en la oficina, no pienses que luego te vas a ir a tu casa y por arte de BitLocker lo vas a tener también modificado. No. Si tú modificas fusibles, modificas lo que es diferencial, lo que modificas algún fichero, y esto lo vas a ver fácilmente dándole a fecha modificación. Cuando le das a fecha modificación, si el fichero lo han modificado, como ves el caso, yo modifiqué el 14 del 8, bomba, esto no están modificados aquí, podríamos hacer una modificación y por fecha te darías cuenta del fichero. Pero vamos, relé térmico, guardamotores, están los nombres aquí definidos, con lo cual lo único que tienes que hacer es venirte a buscar el ficherito que has modificado. Si quisieras utilizar, insisto, este fichero en cualquier otra herramienta. Esto es lo que os estoy diciendo. Por lo tanto, en la base de datos es donde se modifica. Pero esto es un visor, esto no deja de ser un visor de los ficheros que acabamos de ver. Un visor que es que está leyendo la información, ¿de acuerdo? Y está dándote la información que tú abajo la tienes en el fichero, ¿vale? Si esos ficheros no estuvieran, esto aparecería vacío. Si te aparece esta base vacía, es porque ese fichero no lo encuentras, no existe, no está, ¿vale? Entonces, eso es lo que os trataba de decir. Fijaros la regulación máxima y mínima. Tú te encuentras con un guardamotor que no existe o que no está aquí puesto, que no está aquí esa regulación, por lo que sea, coges un catálogo y encuentras un elemento que no tiene esta regulación, tendrías que metértelo aquí si quieres que el programa te lo respete. Insisto que son detalles o pequeños ya detalles particulares de cada obra que os podáis encontrar. Fijaros, embarrados, no hemos hablado de los embarrados. Esta es la ventana de embarrados que hay en la base de datos. Que hay información de los distintos sites que vosotros os vais a poder encontrar. Fijaros, ahora vamos a meter durante el día de hoy un circuito SAI. Aprovecho para deciros que si yo meto un circuito SAI, se va a tomar como un elemento de potencia. Aquí estáis viendo que hay distintos tipos, offline, interactivo, doble conversión, trifásico y monofásico. ¿Qué ocurre si offline, como estáis viendo, nosotros colocamos en la línea un suministro trifásico y del tipo offline? Pues como estáis viendo no hay potencia en cables, por lo tanto no va a encontrar ese elemento. Sin embargo, si lo marcamos interactivo tampoco, y si lo marcamos de doble conversión sí. En monofásico tenemos esta configuración, lo hay de doble conversión, lo hay interactivo y lo hay offline. Fijaros cómo este detalle me va a marcar luego en el esquema, en el circuito que colocamos, la diferencia entre llegar a calcular y no llegar a calcular, porque no lo va a encontrar en la base de datos. ¿Entendido? Pues bien, terminando con esto, veíamos en las condiciones generales una solapa de secciones. En este caso, las secciones que nada tiene que ver con la base de datos, es decir, nada tiene que ver, vaya. Base de datos, aquí vosotros tenéis vuestros conductores, ¿sí? Sección de 10, intensidad miscible en cobre, sección 16, intensidad miscible en aluminio, para 40 grados centígrados, como veis aquí, es decir, una de las tablas de
nuestro reglamento. Aquí están las instalaciones. Bien, pues esta es la intensidad visible de cada una de las secciones. Lo que yo os voy a enseñar ahora tiene que ver con la propia obra. Las condiciones generales de mi proyecto, de mi obra, le estoy marcando que es de la Comunidad de Madrid. Y le estoy diciendo en secciones cuáles sí quiero que utilice para el cálculo, según sean redes aéreas, redes subterráneas e instalaciones interiores. Imaginaros que yo tengo un instalador que me dice, oye, no tengo cable de 4 milímetros, tengo mucho de 6, me interesa utilizar de 6 el conductor, no me pongas ningún circuito de 4 milímetros, por ejemplo. Esto en pequeñas secciones no es interesante o significativo, pero imaginaros que yo no tengo ni 50-70 y utilizo el 95. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir? No va a utilizar la sección de cobre en instalaciones interiores, como estáis viendo aquí. Esto funciona así, no es que yo lo marque para todas, sino que en instalaciones interiores, en cobre, el 50 y el 70, porque se lo estoy diciendo yo. Esto, hasta ahora yo no había comentado esto todavía, pero esto ya es rizar el rizo, es decir, en instalaciones interiores normalmente no es significativo, pero para secciones gordas pues es, por ejemplo, interesante. Fijaros que no en instalaciones de interiores, insisto, pero sí en otras instalaciones de enlace. Por ejemplo, en la derivación individual no quiero utilizar 50 y 70 y por tanto lo desactivo. ¿Sí? No puedo o no quiero utilizar 35 y sí 50 y pasarme al de 95. Esto ya digo que es rizar el rizo dejándolo, bueno, pues un poquito al antojo del usuario el poder utilizar lo que serían distintas secciones. Con esto trato de decir que la herramienta, antes de obtener los resultados finales, la vamos a trastear un poquito más. Fijaros, otra pregunta del compañero, de uno de los compañeros, luego insisto que lo pondré en el foro todo esto, uno de los compañeros me decía, oye, ¿qué es esto? Aquí en los resultados, en el embarrado, en el esquema unifilar, me sale esto. Aquí 45, no sé si era, creo recordar que era esta concretamente, pero si es igual cualquier otra configuración, esto no deja de ser lo que os acabo de enseñar en la base de datos, que no lo habéis visto hasta ahora, donde veíamos el embarrado. Pues bien, el embarrado en derivaciones individuales, nosotros hasta ahora no lo hemos comentado, pero tenemos la posibilidad de colocar sobretensiones, o es decir, protecciones a sobretensiones, para sobretensiones, y calcular un embarrado. Por supuesto, en instalaciones pequeñitas, en cuadros pequeñitos, el embarrado no se calcula. En instalaciones más gordas, donde pasamos de 200, 300, 400 amperios, es posible que nos haga falta calcular un embarrado para el cuadro. Normalmente los cuadros de este tipo vienen calculados, los pedimos normalmente a levantina de cuadros, a cuadros SA, montaje de cuadros eléctricos SA, etcétera, etcétera. Es decir, distintas empresas que, bueno, con tu esquema unifilar te dan un presupuesto cerrado de lo que es el cuadro. ¿Sí? Y por tanto te calculan ya el embarrado, etcétera, acorde con las necesidades. No obstante, nosotros, por supuesto, en nuestro proyecto podríamos realizar el cálculo del embarrado, que es lo que está haciendo la herramienta, puesto que no lo hemos desactivado. Para cuadros pequeños, insisto, podríamos desactivar lo que sería este cálculo y por tanto ya no nos salen esas letras o esa simbología o estos datos de referencia como estáis viendo en pantalla y por tanto no lo refleja en el esquema unifilar de cálculo. Esto puede dar error a confusión. Fijaros que todavía seguimos teniendo los 4,5. Me veo obligatoriamente a irme a la base de datos, poder de corte, con la flecha hacia la izquierda al 4,5 que no existe. Le doy a salvar, me dice o me pregunta aceptar el nuevo valor. Fijaros que le digo, ahora tengo que decir que sí. Me coloca el nuevo valor de 6 como estáis viendo en pantalla. Salimos, guardamos los cambios. Él está generando esa modificación en protecciones del ficherito que os comentaba. Cálculos, cortocircuito y en esta ocasión el amperio, que además os adelanto, seguramente será el que ponga el instalador, puesto que, insisto, es más barato o económico que el de 4,5
kiloamperios. ¿De acuerdo? Pues bien, estas son varias de las preguntas que me vais haciendo. Si tenéis alguna idea más sobre estas preguntas, haciendo por el chat, por correo electrónico, ya os meteré todas en el foro en cuanto termine esta sesión, entre la sesión de hoy y mañana, todas para, bueno, que le peguéis un último vistazo, que le peguéis unos vistazos a las preguntas y podáis añadir en el foro cualquier otra que os parezca oportuna. Ya sin más, ayer estuvimos viendo este ejercicio 3 que, como veis, no tiene mayor significado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las sesiones de hoy o en la sesión de hoy, mañana y hoy tarde? Pues vamos. Ana María Galá me pregunta si el embarrado está en datos de la derivación individual. Siempre que me hacéis esta pregunta tengo que obligatoriamente repasar de nuevo el reglamento electrotónico de baja tensión, instrucciones técnicas complementarias. ¿Dónde es? Donde, Ana María, compañeros, se me dice a mí lo que es una derivación individual. Y esa derivación individual se inicia en el embarrado general, comprende los fusibles, como estáis viendo aquí en pantalla, comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medidas y los dispositivos generales de mando y protección. ¿De acuerdo? El embarrado como tal pertenece al cuadro eléctrico. La protección o dispositivo general, como dice aquí, pertenece a la derivación individual. Si el embarrado está, o digamos, es un cuadro grande, donde necesitamos embarrado, pues qué decirte, ese cuadro llevas un embarrado, ese embarrado teóricamente está enganchado al interruptor general, ese interruptor, como dice aquí, pertenece a la derivación individual, por tanto, la contestación es sí, en ocasiones, no, en algunas otras ocasiones. En definitiva, ese embarrado que tú me preguntas es el embarrado y sale en el cálculo, efectivamente, si lo tengo activado aquí, pertenece, por tanto, a la derivación individual, por tanto, perdón, nosotros tendremos el cálculo realizado en lo que sería esta protección de la derivación individual o en este embarrado. Por espacio, pertenece o no pertenece a la derivación individual, pues insisto que esto ya no me preocupa. Quiero que entendáis que ese embarrado es para cuadros grandes, cuadros significativos, donde, volviendo al campus, teníamos efectivamente ya información sobre elementos, no solo pies, no solo magnetónicos, sino elementos mucho más guardos. Fijaros en lo que sería el interruptor automático modular, ¿de acuerdo? Donde estamos viendo interruptores automáticos magnetotérmicos, allá, ¿sí? Donde estamos viendo distintos elementos. Fijaros, de 630 el máster. Bueno, pues este podría ser perfectamente un interruptor automático de mi derivación individual, no de estos pequeños ejemplos que estamos haciendo. Me dice, entonces estaría en el cuadro de mando. Lógicamente, el embarrado está en el cuadro de Ana María. Disculpadme un segundo. Lógicamente, decía, el embarrado efectivamente está en el cuadro de mando. Por eso os dejo toda esta información, porque, bueno, no basta con calcular, sino que también tenemos que ir entendiendo cosas. Fijaros cómo tenemos aquí precios incluso de venta, de precio de venta para distribuidor normalmente, pero en definitiva, con todo esto lo que trato de deciros es que tenemos información para aburrir. Entonces estaría en el cuadro de mando. Y el GIA también. Vamos al interruptor general, efectivamente es un interruptor general, ¿de acuerdo? Donde nosotros os pondré en los anexos distintas fotografías de distintos cuadros. Entonces el interruptor general es un interruptor que efectivamente llega al embarrado. Un cuadro pequeño, ¿de acuerdo? No deja de ser el carril DIN y el propio embarrado es el puente o los puentes entre los pequeños elementos, vías, diferenciales, etcétera. ¿Sí? Cuando hablamos de instalaciones más gordas, Ana María, insisto que os pondré, localizaremos fotos de instalaciones calculadas y de cuadros y lo pondremos. Imaginaros este interruptor automático de bastidor de 800 amperios, ¿de acuerdo? Con la herramienta nosotros mismos podemos ver cómo estas agrupaciones, con la herramienta nosotros mismos, estas agrupaciones que no deja de ser un puente, ¿de acuerdo? Este puente lleva una intensidad,
¿no? Y una sección, como estáis viendo en pantalla. Bueno, pues este puente, cuando son cuadros gordos, no existe este puente como tal, sino que van completinas, embarrados es la palabra, ¿de acuerdo? Para la conexión de los distintos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto lo entendáis bien, tendríais que ver una imagen o fotografía. Luego localizaremos alguna y os lo pondré en una de las preguntas de foro o bien durante el curso en los distintos anexos o el añadido de imágenes. Quiero hacer una galería de imágenes en los anexos con cuadros, con CGP, CGPM, centralización de contadores, etcétera, para que lo tengáis claro, aquellos que no las habéis visto, que no las habéis trabajado. Entonces veréis con las imágenes explicadas lo que es los distintos elementos. De momento os quedáis con la idea de que efectivamente aquí tenemos la palabra embarrado, ¿sí? Este embarrado efectivamente es un cálculo, como estáis viendo aquí, de aluminio, desnudas pintadas, los dos tipos que hay y los dos tipos de metales que se utilizan, con número de pletinas por fase. Es decir, esto lo que te va a dar, esto te va a dar una sección equivalente, una sección en milímetros cuadrados, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no le dé mayor importancia. Para cuadros pequeños no existe embarrado, por lo tanto, si no queréis que os aparezca el cálculo, lo desactiváis. Si lo tenéis realizado el cálculo y vais al anexo de cálculo, teóricamente, en el anexo de cálculo no os aparecerá el cálculo de embarrado por algún lado, pero vosotros lo habréis apreciado. Lo estáis viendo aquí, fórmulas de embarrados, como lo hemos calculado, te le pone la fórmula. Y entonces lo que ocurre es que nosotros tendremos el cálculo de embarrado, cálculo de elevación, cálculo de embarrado por aquí por algún sitio. No lo estoy buscando bien, pero en definitiva nosotros tendremos ese cálculo que aquí no nos pinta nada porque se trata de un cuadro pequeño, ni más ni menos. Aquí tenéis el cuadro de embarrado, el cálculo del embarrado para este cuadro, que insisto, no pinta nada porque se trata de un cuadrito pequeño. ¿De acuerdo? Ana María, es que dudo si el eje A protege la DI o el cuadro de mando. Vamos a ver. El DI, ¿de acuerdo? Y no le deis vueltas, ¿de acuerdo? La DI está protegida por su fusible, lógicamente por su fusible, que está ¿dónde? El fusible está ¿dónde? Al principio de la línea, ¿sí? Y el interruptor general está al final de la línea, Ana María, ¿de acuerdo? Indistintamente, el interruptor general, aunque esté mal decirlo, va a proteger también la derivación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por esa derivación no se van a permitir pasar más de 25 amperios, más de 40 amperios, más de 63 amperios y lógicamente la intensidad visible del cable, ¿de acuerdo? Lógicamente, date cuenta que tú tienes una línea, fijaros, tú tienes una línea y esto funciona así, a mi modo de ver. Tú tienes esta línea, donde aquí tienes A y donde tienes B. Muy bien, esto es una autopista, donde por aquí se permiten pasar 20 coches. Se permiten pasar 20 coches. ¿Sí? Aunque aquí arriba permitieras pasar 63 coches, abajo solo dejas pasar 20 coches. Con lo cual, lo único que va a ocurrir aquí, en este caso, en este claro ejemplo, es que van a hacer cola. ¿De acuerdo? En el caso de los electrones no hacen cola, salta al automático. ¿Por qué? Porque es que de A a B solo hay un camino, hay dos protecciones, esté doblemente protegida porque normalmente los fusibles, precisamente de Iberdrola, lo que se hace es que se coloca un fusible superior, aquí no se colocaría un fusible 25, se coloca un fusible superior, precisamente para eso, para que no esté saltando continuamente o no se vaya el fusible. Es decir, imaginaos que ponemos un fusible 25 y el automático de 25. Si no salta el automático, salta el fusible 25. Y imaginaros el inconveniente que sería para Iberdrola, para la empresa distribuida, para ti mismo como usuario, que cada vez te saltara el fusible y tuvieran que ir a cambiarlo. Por lo tanto, aquí lo que se hace normalmente es colocar un fusible superior, de intensidad nominal superior. Ahora bien, siempre teniendo en cuenta lógicamente que no superior a la intensidad visible. Pero también, ahora que me lo preguntáis, pues lo dudo mucho, si la intensidad de 63 amperios protegería la intensidad visible, como estáis viendo, de la línea de 6 milímetros. Por lo tanto, que sepáis que efectivamente esto es un doble juego, esto existe, esto está así, ¿de acuerdo? Y proteger la línea, el fusible, aguas arriba es lo suyo, pero claro, si es una intensidad superior,
pues aquí el que está cortando el bacalao es el interruptor de abajo, ¿de acuerdo? Esto teóricamente como yo lo veo y como os lo enseño, ¿vale? Lógicamente en este país pues podríamos encontrar cualquier otro que os pudiera decir otra cosa. Pues muy bien. ¿Entendido todo? Pues bien, vamos a pasar, ya que estáis todos conmigo, vamos a pasar a ver efectivamente lo que os estaba comentando, que este es un ejercicio, la tercera práctica, donde también me comenta una de las compañeras que en esta tercera práctica este circuito de aquí, ventana de resultados, sale una regulación, aquí te sale una regulación en el circuito de la bomba de incendios, ¿sí? Vamos a la protección, vamos a las protecciones, ¿de acuerdo? Normalmente no. Ahora, si lo hemos puesto como guardamotor, vamos a ponerlo como guardamotor, ¿sí? Vamos a calcular, proyecto. Entonces aquí te da una regulación, que tú es lo que me estás comentando, ¿de acuerdo? El guardamotor es el guardamotor es un elemento, vamos a ir cerrando un segundito, las ventanas correspondientes, y en definitiva el guardamotor no deja de ser un elemento, lo vemos en catálogos online, por ejemplo, no sé si teníamos aquí directamente más rápido el guardamotores, lo estáis viendo en pantalla. Esto es un tipo contactor, que es un relé térmico. Un relé térmico en esta regulación y con una intensidad que va de 0,01 a 25 amperios, como estáis viendo. ¿De acuerdo? Tiene una forma de trabajar técnicamente con una curva de disparo distinta un poco en cuanto a respuesta al de tipo C, al automático de tipo C. Entonces estáis viendo aquí lo que cuesta. Esto va en un carril DIN, esto va colocado en el cuadro, ¿de acuerdo? Y se puede colocar, como veis, lo tendríamos que colocar con un puente desde el propio automático. Entonces se coloca el automático y si queremos se coloca este guardamotor directamente. ¿De acuerdo? Existe quien lo coloca directamente sin colocar el automático, pues también vale. Que precisamente la colocamos, ¿de acuerdo? La colocamos e insisto que cuando colocar un elemento, cuando colocar otro, pues depende sobre todo de la potencia del motor, de lo que es el motor, tejer, etcétera, etcétera. Con un simple manejo térmico para estos motores pequeños valdría. En este caso, para una bomba, pues tendríamos que ver porque además aquí tampoco nos debemos preocupar mucho porque, insisto, al igual que la caldera puede llevar su subcuadro, la bomba de incendio normalmente lleva su subcuadro correspondiente. Por lo tanto, aquí llevaríamos una línea con un automático normal y corriente, ¿de acuerdo? Y sería en la bomba de incendio donde nos podríamos encontrar. Vamos a encontrar el subcuadro con su diferencial y con su automático y guardamotor. ¿De acuerdo? Insisto que todo esto solo lo doy a nivel para que conozcáis la herramienta y las distintas posibilidades. Yo aquí lo que pondría, fijaros cómo ha cambiado el símbolo, lo que pondría en este caso sería una línea con un simple que térmico, que me dé la protección térmica y chimpún de la línea. Ya cuando llegamos a, fijaros que le sigo dejando el diferencial, pero si yo me encontrara con la instalación, nosotros podríamos obviar este diferencial y colocarlo, ¿de acuerdo? Y Isabel Leal me pregunta, o sea que los guardamotores ya vienen con sus reguladores normalizados, no los programamos nosotros, no. Lo que viene es con un rango de programación. Y tú lo que estás dando aquí con la herramienta es precisamente ese rango de regulación. Es decir, que el guardamotor viene de casa sin regulación y vosotros lo que le decís al técnico es la regulación que os ha salido, en este caso al instalador, porque este proyecto teóricamente lo tiene que ver un instalador, ¿no? Pues el instalador verá aquí que has colocado un guardamotor con una intensidad de 6,3, como veis, con una regulación de 4 a 6,3, como estáis viendo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que esa es la regulación que te va a salir o la que tú tienes que sacar en el anexo de cálculo que ya viene marcada en su circuito correspondiente y lógicamente es el instalador el que tiene que coger y regular el elemento con estos datos que tú estás dando, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pues bien, decía que hemos visto unas cuantas dudas, pero insisto que todas las instalaciones no son
no son más que siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, los que no estáis acostumbrados, lógicamente, os suena chino, os vais metiendo más en el mundillo, pero llegado el caso real, es decir, mañana te sale un proyecto, como ha hecho el compañero Dimas, creo recordar, pues te sale un proyecto, me lo comenta, me envías información y entonces yo guío un poquito, esa es la idea del campus, os guío un poquito con lo que sería los distintos procedimientos. No es tan sencillo, el calcular una instalación es muy sencilla. Esto es muy sencillo. Ahora bien, la ejecución es lo complicado. La ejecución, al desconocer distintos materiales, te van a preguntar, siempre te van a criticar, te van a decir por qué no pones esto y por qué haces esto así, le vas a tener que contestar. ¿Por qué pones una agrupación y no pones los circuitos? ¿Y por qué le pones tantos diferenciales aquí? ¿Y por qué? Lógicamente, como el preguntar es gratis, pues esto ocurre en esta España nuestra. Entonces, tenéis que saber contestar, que es lo que trato de explicaros en el campus, ciertos criterios. Aquí este señor te dice que quiere un guardamotor porque la bomba de incendios no lleva su cuadro, por lo tanto, la protección general, la protección la tendremos que colocar aquí. ¿Que hace falta un guardamotor porque queremos proteger mejor? Daros cuenta que la protección de guardamotor pues va a proteger mejor si cabe en cuanto al tiempo de respuesta el elemento, en este caso el receptor motor. Pues muy bien, valdrá más o menos, ya estáis viendo que un automático, y es que todo esto va también relacionado con el precio. No os he dicho nada, pero aquí estáis viendo un guardamotor sencillito de 3 polos, ¿de acuerdo? Y tiene este precio. Vamos a ver, este es trifásico, existen monofásicos, no deben existir monofásicos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que son, parece ser, de 3 polos todos, pam, 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 2 montaje lateral, 7,22, pues este es un elemento con contacto auxiliar, pam, pam, pulsador, aquí estáis viendo el montete de guardamotor para panel, pues bueno, pues el poner o un guardamotor o no, pues a lo mejor son 60, 70, 80 euros más que el poner solo el automático. Si tú lo que vas a proteger es un extractor de baño, ¿de acuerdo? Pues entiéndeme, blanco y en botella. Ahora, si lo que vas a proteger es un motor que te ha costado 2.500 euros, pues entonces, que es una bomba que va en un pozo donde, bueno, pues efectivamente si se quema la bomba tenemos un problemón porque hay que cambiarla, sacarla, etcétera, bueno, pues entonces ahí pones un elemento guardamotor. Ahora, si lo que tú vas a proteger, insisto, es un extractor del baño, bombita de agua que la tienes allí, bueno, pues un simple automático y chimpún. ¿Me entendéis? Esto ya viene un poco también con lo que se quiera gastar o lo que queramos gastar en la instalación. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, decía que no nos demoramos más. Ya hemos visto ciertas cositas. Esta práctica la voy a dejar o la voy a guardar. Si no la voy a guardar, voy a abrir, fijaros, cualquier ejercicio de los que tenemos. Vamos a abrir, sin embargo, los ejercicios de las prácticas terminadas. Aquí ya teníamos el ejercicio 2, al igual que antes os decía que hicimos este ejercicio, el de la práctica 2, y fijaros que en este primer caso el compresor viene, como podéis observar, con un manejo térmico y un diferencial. Si ese compresor fuera o lo quisiéramos modificar o le quisiéramos poner un arranque estrella triángulo porque es trifásico, todo esto lo tenéis que configurar vosotros. Nosotros damos por defecto lo que sería lo lógico y normal, un automático y chimpún. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo esto va a encarecer la instalación, todo esto necesita mano de obra más especializada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto lo marcáis vosotros. Ahora bien, con el automático está protegido mi... Sí, está protegido el motor. Ahora bien, si nosotros nos vamos a leer lo que sería las protecciones eléctricas, como pueda ser el anexo de protecciones eléctricas, en este anexo de protecciones eléctricas veréis que no todas las curvas son iguales. Existen curva B, curva C, curva D. Cada una de las curvas sirve para una cosa, la estáis viendo aquí. Si os leéis un poquito esto, ni más ni menos el tiempo de respuesta, es decir, la intensidad nominal, cómo la trata en cuanto a veces para qué en la zona térmica y en la zona magnética. Bueno, pues toda esta teoría que, insisto, esto lo tengo ya desde hace muchísimos años puesto en mis cursos para que entendáis que no todos los automáticos sirven para lo mismo, pero que efectivamente, si no hay ningún problema, yo tengo un automático de 20 amperios de curva C y trabajará sobre un motor que consume 6 amperios o 10 amperios o 12 amperios y trabajará de la forma que trabaja.
Si es curva C, pues actuará de esta forma y disparará cuando dispare. Por supuesto, un guardamotor hubiera protegido mejor a un... Bueno, pues lo hubiera protegido porque, como estáis viendo, está regulando incluso en un rango mucho más pequeño de estos 10 amperios y estos 16 amperios, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver efectivamente cómo nosotros podríamos modificar cierta información, pero no toda en la herramienta. Por ejemplo, en la herramienta yo tengo aquí el automático manejo térmico, pero en ningún caso veis que en ningún caso está colocando curva B, curva C, curva D. ¿Verdad que no? En ningún caso. Lamentablemente, cuando nosotros le damos a calcular, cálculos proyecto, cálculo cortocircuito, un elemento, simplemente teniendo en cuenta la intensidad de cálculo. Y las curvas que te dan en este caso es curva B, curva C y curva D. Posibles curvas. Insisto que esto ya lo criticaba yo hace muchísimos años, antes de formar parte del grupo Prosecons incluso, antes de estar en Prosecons incluso, porque efectivamente, bueno, pues aquí no estamos, aquí no estamos si tenemos un motor, si es un compresor, si es ese motor de ascensor, si es no. No estamos diferenciando y por tanto tampoco estamos diferenciando en la curva característica que le correspondería realmente a este elemento. Estamos dando solo un cálculo de la intensidad nominal y del poder de corte, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pues bien, se trata hoy de hacer un repaso, efectivamente, sobre estas dudas que tenéis, sobre estos ejercicios que ya casi todos vosotros lo habéis hecho, ¿de acuerdo? Donde estamos con el ejercicio 2. ¿Qué pasaría si ahora en esta línea a su cuadro, a mí me piden un generador? Es decir, oye, he pensado que aquí le podríamos poner un pequeño generador para que el alumbrado de esta nave apagado cuando se nos vaya la luz. Así me lo dice el cliente. Entonces yo me voy a la herramienta y le digo, como un embarrado partido, luego explicaremos, ya explicamos algo sobre esto, pero luego lo explicaremos y en esta línea su cuadro yo le coloco un generador que va a estar a una longitud de 15 metros de esta línea, de este subcuadro, perdón, generador, sí, proyecto, calcular cortocircuito y solo con ponerle la longitud línea, la herramienta me es capaz de decir que me hace falta un generador que estamos viendo aquí activado 807, lo estoy viendo ya aquí, esta ventanita que solo me va a dejar tocarla si desactivo lo que es este checkbox y le digo potencia de 10, de 12, la que yo quiera, pero si no es así, el programa lo que hace es que me calcula en función de los circuitos aguas abajo, en esta ocasión solo de estos, porque es una línea subcuadro, una línea que yo he colocado aquí en este subcuadro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si Dimas me dice si puedo repetir, si repito y con esto despedimos la primera sesión, paramos 5 minutitos y os decía que nosotros tenemos una línea que, perdón, este esquema, un esquema que ya hemos terminado, que ya hemos calculado, que vamos a presentar, pero que se nos pide una modificación sobre este esquema. Eso es lo que vamos a hacer hoy, es decir, modificaciones sobre algo ya calculado, como pueda ser esta línea. Esta línea o este cuadro eléctrico, mejor dicho, viene calculado. Nosotros prácticamente tenemos nuestro proyecto terminado para entregar, pero me encuentro con que voy a hablar con el cliente en esta nave industrial y resulta que me pregunta o me dice, oye, ¿podríamos poner algo para que cuando se vaya la luz se quede en marcha? Y yo os digo, sí, nosotros en la herramienta podemos añadirle y nosotros tendríamos como técnicos que dar la respuesta así. Efectivamente hay varias formas. La primera que se me ocurre es un generador. Lógicamente yo puedo poner el generador, como veis, y poníamos el otro día aquí, en lo que es la entrada de la derivación individual. ¿Sí? Si pongo un embarrado común, ese generador lo que va a hacer va a ser alimentar a toda la instalación. Pero no es esa la idea. La idea es colocar que colocar un generador solo para este alumbrado, para el alumbrado que lo tenemos aquí, para el alumbrado de la nave. Fijaros que arriba tenemos otro alumbrado de la oficina. Alumbrado de la oficina por aquí. ¿Sí?
alumbrado de la oficina, pero el señor me dice que solo lo quiere para aquí. En particular, os estoy diciendo que nosotros en subcuadros y en líneas generales, en la derivación individual, y en subcuadro es donde nosotros podemos meter la línea generador. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a terminar las prácticas metiéndole más circuitos, como es una línea SAI para los ordenadores del aula de enseñanza. Vamos a hacer algo más específico y en esta ocasión se me pide que por favor coloquemos un generador solo en la línea subcuadro. Yo voy a línea generador y en esta franja, recordar que era esta franja donde podíamos meterla, el otro día metimos la franja o metimos al generador en esta franja de aquí, recordar que era concretamente en esta línea para embarrado común, lo introducimos. Pues bien, en líneas a su cuadro estoy diciendo que también en líneas a su cuadro podemos meter el generador, ¿no? De tal forma, es decir, me voy a líneas, generador embarrado común, ya lo tengo disponible, le pincho, voy a repetirlo, me voy a deshacer, decía que voy a líneas y en esta franja, sin salirme de aquí, a la derecha, en esta franja de aquí, pinchamos y colocamos el elemento. En esta ocasión, un elemento al cual solo le tengo que dar una longitud, 15 metros, la distancia es su cuadro, ponerle el nombre, creador, y darle a calcular. Cálculo, proyecto. Con esto lo que consigo es sacar la información de la potencia mínima que me hace falta a mí activa en función de qué, de ese coseno de phi que yo ya tengo también aquí marcado. Fijaros, ¿sí? Me va a dar un valor. Lo que yo considero, o consigo, mejor dicho, perdón, es saber la potencia de mi generador. Esto es muy fácil, ¿de acuerdo? Ahora mismo es muy fácil y me diréis que fácil. Bueno, pues porque aquí tenemos esta potencia y esta potencia. Es muy fácil sumarla. Cuando tengamos 50 circuitos ya no es tan fácil sumarla, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace la herramienta es sumarla. Ahora alimenta todo su cuadro, efectivamente, pero el señor solo me ha pedido que alimente a qué, que alimente al alumnado. Por lo tanto, en lugar de utilizar esto, y con esto voy a parar, vamos a parar unos minutitos, en lugar de utilizar esa opción, yo lo que voy a utilizar es la opción de línea, generador, embarrado, partido, donde ahora ya no lo pongo aquí dentro, sino va aquí fuera. Es curioso, pero así es, y así os lo tengo que decir. Por lo tanto, nosotros ahora el generador con embarrado partido lo colocamos aquí fuera. ¿Lo veis? Recordar que ahora solo voy a colocar debajo de esta parte, debajo de la derecha, solo voy a colocar lo que es el elemento, es decir, lo que es, intentando moverlo, como estáis viendo, a mí también me falla a veces. Vamos a ver, luego lo moveré, pero en definitiva estáis viendo la idea. Ahora solo el generador, al cual le tengo que volver a poner la longitud, lógicamente porque he cambiado de línea, es otro tipo de línea. Vuelvo a calcular la instalación y ya tengo mi cálculo en esta ocasión. Claro, solo me hace falta un generador, fijaros, es decir, de 1,17 en cuanto a potencia. Fijaros qué ridículo esto. Lo que estoy haciendo es simplemente pues daros ideas de cómo tendréis que hacerlo para instalaciones más gordas, que en definitiva es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Pues bien, son las 12, vamos a parar 5 minutitos, volvemos enseguida